Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy tenemos una charlita bastante interesante. Vamos a hablar sobre el tema del autocuidado, el manejo de la ansiedad y la depresión. Como ya ustedes me imagino que tal vez conocen un poco del tema, ¿verdad? Las personas pues han venido en aumento de todo lo que es depresión, ansiedad, con todo pues el tema de pandemia y todo lo que hemos estado viviendo. Bueno, chicas y chicos, cuando hablamos de ansiedad o hablamos de autocuidado o de depresión, inmediatamente asociamos, ¿verdad? Que puede ser cualquiera de cada uno de nosotros el que puede presentar esta patología o estas sintomatologías. Pero algo más importante todavía a esto es el tema de autocuidado y es a lo que le queremos poner énfasis hoy, porque muchísimas veces el detalle de la depresión o de la ansiedad es que creemos que tienen que ser cosas que tienen que continuar con nosotros a lo largo de nuestra vida. Y realmente esto no es así. Como todas las enfermedades, como cuando nos duele la cabeza, como cuando nos duele, no sé, un pie, que buscamos ayuda en un doctor, pues cuando tenemos ansiedad o depresión también deberíamos recurrir a los diferentes profesionales, ¿verdad? Ya puede ser psicología, a veces un consejero, o no sé. Ahí vamos a ir viendo como las posibilidades o las áreas en las que tenemos que enfocarnos en todo este tema de autocuidado. Ok, cuando hablamos del autocuidado, hablamos de estos tipos que son físico, emocional, social y cognitivo. ¿Qué es esto del autocuidado? Bueno, cuando yo me autocuido, ¿verdad? Lo que quiere decir es que yo misma estoy siendo consciente de las cosas en las que tengo que mejorar o las áreas en las que tengo que mejorar para sentirme una persona plena y llena de vida y con, no sé, proyectos o expectativas o una vida de calidad. Aquí pusimos que no hay salud sin salud mental. ¿Por qué? Porque antes la salud o el tema del autocuidado tal vez se iba únicamente en la parte física, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo estoy bien físicamente o estoy con salud, entonces ya no tengo que preocuparme de ninguna otra situación particular. Pero resulta que ya, gracias a Dios, creo que tenemos muchas como información a la que podemos acceder y nos damos cuenta que el autocuidado no solamente es la parte física de mi cuerpo, sino que también involucra la parte emocional, la parte social y la parte cognitiva. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Bueno, física, del autocuidado físico, yo tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que comer bien, tengo que hacer actividad física, tengo que hacer diferentes actividades para mí, para poderme sentir mejor. Emocionalmente, bueno, trabajar todo lo que tenga que ver con la parte de sentirme anímicamente feliz o alegre o positiva o motivado o como ustedes le quieran poner. Pero es importante tener ese conocimiento de uno mismo. La parte de autocomprensión, de perdón o de sanar heridas, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos heridas en algún momento de nuestra vida que hemos sufrido a nivel emocional que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos afecta en nuestro día a día. Entonces, ¿ok? Vamos a ver. En la parte social está el saber pedir ayuda, ser escuchado, dar afecto y tener relaciones sanas. En el cognitivo estamos hablando de las cosas que a forma mental yo puedo hacer para cuidarme, como qué, como leer, como estudiar, como aprender algo nuevo, como meditar, la conexión con la naturaleza, ¿verdad? El tener como estos espacios de disfrute más desde la parte intelectual. Bueno, ya teniendo un poco más claro cuáles son los tipos de autocuidado, yo puedo empezar a ver si del todo tengo cosas en las que tengo que mejorar o si realmente le estoy poniendo la atención suficiente a mi salud. ¿Cuál es el concepto de autocuidado que existe? Es un concepto utilizado en las primeras veces por una doctora que se llamaba Dorothea Oren en 1969 y que explica el autocuidado de la siguiente manera. Ella dijo que es una actividad aprendida por los seres humanos, ¿verdad? Individual, orientada hacia un objetivo.
es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia lo demás o hacia el entorno, como para regular los factores que afectan su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida y la salud o bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que el autocuidado es, así como lo dice la palabra, ¿verdad? Si lo dividimos en dos, es autocuido. O sea, me cuido a mí mismo, está orientado hacia nosotros mismos. Nadie más nos puede dar esta, ¿cómo se llama? Como esta necesidad o cubrirnos esta necesidad si cada uno de nosotros no lo hace por sí solo. Después de esta teoría o este concepto que esta doctora nos da, pasamos a esta otra teoría que dice la teoría del déficit del autocuido. ¿Por qué les hablo tanto de las teorías? Porque es importante que conozcamos un poco más a fondo desde a dónde se vienen dando todas estas situaciones importantes que cada uno de nosotros debe conocer. Ok, entonces hablábamos que cada persona tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, sin embargo, suelen haber situaciones que sobrepasan las capacidades de respuesta de un individuo ante ellas. Por esa razón, las personas requieren un soporte de otras personas. Más fácil de entender. Todos tenemos las habilidades y las capacidades, pero en algunas ocasiones necesitamos esta parte o esta ayuda extra de otras personas. Ok, entonces, ¿cuándo recurrimos a esto? Bueno, como cuando las personas vienen a psicología, ¿verdad? O buscan la ayuda de un profesional porque tal vez se han venido sintiendo, no sé, tristes o un poco, no sé, molestas o hay alguna situación que sienten que les está afectando en su vida personal. Acuérdense que vimos estas 4 áreas de autocuidado, entonces todo esto nos va afectando y necesitamos a alguien más que nos ayude y nos apoye. Vienen 3 puntos muy específicos que tienen que ver con 3 puntos de atención, como cuál, el cuidado de sí mismo, que inicia desde la toma de decisión, de conciencia, perdón, del propio estado de la salud. O sea, esto es como hacer un examen de uno, ¿verdad? Y uno empieza, bueno, vamos a ver, ¿qué tengo yo aquí? El cuidado, bueno, tal vez, ¿cuánto tengo de no ir al doctor? De hacerme un chequeo general, de ver si todo está bien, o hace cuánto yo no me voy a dar una escapadita y salir como de las cosas o las preocupaciones que yo tengo de día a día, ¿verdad? No sé, o disfruto de un café con una amiga o de cosas de ese estilo, ¿verdad? Que uno puede hacer. Después están las limitaciones del autocuidado, que son las barreras para cuidarse de uno mismo, y esto se observa cuando las personas carecen de este conocimiento suficiente de sí mismas y ni siquiera saben que necesitan un espacio o un momento de poder tener este esparcimiento con otras personas o con ellas mismas, o buscar solamente ese momento de, bueno, no quiero hacer nada, necesito descansar, voy a quedarme acostada en la cama, no sé, 1 hora más hoy, o voy a ir a caminar para hacer algo por mí misma, o bueno, ¿verdad? Esas cosas que cada uno, solo uno, con esta necesidad puede saber identificar. Pero si yo no me conozco lo suficiente y solamente voy reconociendo que me vengo sintiendo triste, que me vengo sintiendo mal, pero que no sé qué es lo que está pasando, ni por qué me estoy sintiendo así, es muy difícil que yo sepa qué es lo que yo necesito hacer para cuidarme y para sentirme mejor. Entonces, vaya cada uno, ¿verdad? Como haciendo este autoanálisis de sí mismo y observando qué cosas, ¿verdad? Si se da estos espacios, si no se dan. El aprendizaje del autocuidado, bueno, esto se orienta a factores más internos o externos. ¿Qué quiere decir? Bueno, justamente como el nombre lo dice, ¿verdad? ¿Desde dónde aprendemos a nosotros a cuidarnos? Desde las cosas externas o internas de nosotros. Como por ejemplo, de forma externa, la búsqueda de conocimiento, búsqueda de ayuda o recursos, la interacción con otras personas o factores externos que se pueden controlar. Mientras que internamente yo tengo recursos para
no sé, controlarme a mí misma, saber qué pensamientos estoy teniendo, poder identificarlos, cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis emociones, mi orientación de los diferentes factores que me pueden estar afectando a nivel interno, si tengo alguna preocupación o si tengo alguna situación que me está generando estrés, porque eso también nos va a afectar. Entonces, 3 puntos importantes de saber si yo estoy o no estoy realizando el autocuidado de una buena forma es el cuidado de sí mismo, ¿verdad? Comprendiendo, tomando la conciencia de cómo me encuentro yo, la barrera de qué tanto me conozco y qué tanto sé que tengo que hacer para estar mejor, y el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde lo necesito hacer? ¿Desde la parte externa o de la parte interna? Ahora sí, entrando tal vez un poco más al tema de ansiedad, que no sé, ¿verdad? El conocimiento, la identificación que hay, nos vamos a meter, ¿verdad? Como de lleno en lo que significa ansiedad, porque muchas veces escuchan el término, lo saben como identificar, pero no hay una claridad así como de, bueno, yo sé que yo soy ansiosa por esta y esta y esta situación, ¿verdad? No, yo como que lo escucho, como que es entendido ahí qué puede ser, pero tal vez no tengo esa claridad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esto, la definición de ansiedad. Dice, la ansiedad es un fenómeno normal que lleva al conocimiento del propio ser, que se movilizan las operaciones defensivas del organismo, se basa en el aprendizaje, estimula el desarrollo de la personalidad, motiva el logro de metas y contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y de conducta. En exceso, la ansiedad es nociva, maladaptativa y compromete la eficacia y conduce a enfermedades. ¿Qué quiere decir esto de una forma más sencilla? Lo que quiere decir es que todos padecemos en algún momento o tenemos signos de ansiedad. Sin embargo, no necesariamente la ansiedad es maladaptativa. O sea, cuando una ansiedad realmente me genera problema es cuando yo no la logro controlar o esto me impide como que en las actividades diarias que yo hago me sienta como del todo cómodo o puedo hacerla de manera que todo marche bien. No, más bien pasa el efecto contrario cuando la ansiedad es adaptativa y yo lo logro controlar. Un ejemplo muy sencillo para los que están acá tal vez es que se acuerden como esas primeras cosas que uno hace, qué sé yo, ir a un curso por primera vez o tener que ir al doctor, hacerme un chequeo médico o tener que iniciar un trabajo o funciones nuevas. Eso puede hacer que a mí me genere ansiedad. Pero la diferencia está en que si a mí me genera ansiedad y me descontrolo, como por ejemplo, me puede dar, no sé, hay gente que dice, es que a mí me da muchas ganas de ir al baño a orinar a cada rato cuando voy a salir, o sé que voy para una cita médica, o no, es que yo siento como un vacío en el estómago. Bueno, esos son signos de ansiedad, pero no necesariamente es del todo, digamos que, inmanejable. Ahí si usted lo logra, ¿verdad? Y lo ha llevado por mucho tiempo, porque a veces eso pasa y ni siquiera sabíamos que eso era parte de una ansiedad, entonces digamos que es adaptativa y que uno ahí lo ha logrado. Pero ahorita vemos que no necesariamente quiere decir que uno no tenga ansiedad en un 100%. Por ejemplo, hay como la forma o el sentimiento de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Es la sensación, ¿verdad? Normal de tensión provocado por un estímulo interno, como recuerdos, pensamientos, fantasías o problemas. Acuérdense, no, porque yo no sé si saben, los sentimientos nosotros los creamos con base en nuestra experiencia de vida. Entonces, si resulta que para mí esas experiencias de vida nuevas, como les dije, ¿verdad? Qué sé yo, ir al doctor, resulta que siempre fue traumático y horrible, ¿verdad? Porque tal vez de niña o de niños, nuestros papás nos llevaban y nada más nos llevaban, ¿verdad? Y no nos explicaban y nos decía que nada nos iba a doler y resulta que las inyecciones duelen. El que el doctor lo revise a uno, depende de cómo lo revise, también le va a doler, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que con todas esas cosas, yo puedo generar sentimientos hacia una situación específica o hacia estímulos específicos. Entonces, de acuerdo a eso, mi sentimiento de ansiedad se va a crear. El tema entonces de la ansiedad como síntoma, les decía, es más bien cuando yo logro identificar o yo no sé si ustedes logran como, vamos a ver, como hacer esta conexión con personas que uno escucha. Como siento que me va a dar
una mala noticia, ¿verdad? Como que yo siento que hay algo malo, como un presentimiento, como un nerviosismo, como que yo no sé, pero algo malo va a pasar. Ese es la ansiedad como síntoma. Hay obviamente mucho más síntomas y ya los vamos a ver, pero quiero como que logren identificar la ansiedad como sentimiento y la ansiedad como un síntoma. Entonces, el sentimiento es lo que yo siento como tal, ¿verdad? Del recuerdo, de lo que ya les dije, de lo que yo creo, de mis experiencias de vida. ¿Qué causa la ansiedad? Bueno, ese es otro detalle muy importante. La ansiedad no siempre tiene digamos que un inicio claro, ciertas experiencias, ¿verdad? Entonces les digo, no necesariamente esto nos dice, bueno, la ansiedad se creó desde este momento o desde este lugar. Sin embargo, pueden haber otras que sí, como por ejemplo, ciertas experiencias en la vida traumáticas, ¿verdad? Como situaciones, qué sé yo. Recuerdo en algún momento que un paciente que llegó a terapia porque había tenido un asalto, ¿verdad? Entonces, estas son situaciones que no siempre pasan por dicha, pero que en ese momento para esa persona había sido algo muy traumático y por supuesto había quedado como con un cuadro de ansiedad porque cada vez que él se acordaba, ¿verdad? O que viajaba al trabajo, tenía esa sensación de que algo malo iba a pasar, de que probablemente lo estaban esperando, de que en qué momento se iba a volver a repetir, ¿verdad? Entonces ya él había asociado una situación traumática con todas estas emociones y todos estos sentimientos que se le generaban. Después, ¿qué más hay? Los rasgos hereditarios. Sin embargo, esto yo a veces como que digo, bueno, eso es como que si estuvo primero el huevo o la gallina, como que uno no sabe. ¿Por qué? Porque hereditario, sí, a veces uno ve, ¿verdad? Que como que las familias y todos tienen como cierto comportamiento muy parecido. Pero entonces ahí nosotros desde la psicología decimos, bueno, ¿realmente es heredado o será que es el modelaje que hemos hecho hacia los otros? ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, ¿verdad? Muchas veces yo recuerdo, por lo menos a mi abuelita, en algún momento decir que es que ella sentía como ese hueco en el estómago, ¿verdad? Como que algo iba a pasar, como ese sentimiento de que algo iba a pasar. Entonces, ¿lo aprendemos o lo heredamos como factor genético? ¿Verdad? Ahí habría como todavía como que investigar un poco más a fondo realmente qué investigaciones hay de si es realmente genético o si es también mucho desde el aprendizaje que cada uno como ser humano tiene. Bueno, desequilibrios de sistemas neuronales, la dopamina, la serotonina, estos desequilibrios en estas dos sustancias en particular pueden hacer que los niveles de ansiedad o depresión, ¿verdad? Que ahora también lo vamos a ver, como que se desequilibren y no esté funcionando de la mejor manera nuestro sistema y por eso tengamos como consecuencias el tema de la ansiedad y la depresión. Causas médicas asociadas. Hay algunos medicamentos, pareciera mentira, pero hay algunos medicamentos que parece como efecto secundario el tema de la ansiedad. Entonces, la persona tal vez no ha tenido ninguna situación, pero resulta que desde que toma X medicamento ha empezado a sentirse en esta forma. Bueno, expresiones que conocemos o que yo creo que todos en algún momento hemos escuchado es la ansiedad como síntoma, como nervios, como ansias o como silicio, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, ¿verdad? Antes, ¿cómo le llamaban a la ansiedad? Los nervios. Es que padece de los nervios, decía la gente, ¿verdad? Entonces, padecer de los nervios, realmente el nombre correcto es ansiedad. Ataques de pánico, que ya son como un grado más arriba de la ansiedad, digamos que manejable. Un ataque de pánico es una situación donde yo realmente me descontrolo por 10 minutos. De 10 a 15 minutos es una situación, un pico agudo de ansiedad, donde la persona llora descontroladamente, siente que se va a morir, puede tener mareos, puede tener náuseas, puede estar pasando por una situación realmente difícil a nivel de emocional, ¿verdad? Como que la persona se descontrola, no sabe realmente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, esos 10 minutos, 15 minutos bastante intensos de todas estas emociones juntas en ese momento, eso se define como un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. ¿Qué más hay en esto? Bueno, la gente le llama diferentes nombres, como un desatino, como que se le hiele la sangre, o el vacío en el estómago, que eso es como muy frecuente lo que las personas refieren. Ahora sí,
Aquí para que yo les digo, ¿verdad? Hagan un checklist ustedes de qué cosas han podido presentar tal vez en algún momento o qué del todo nunca han presentado. Ok, número 1, la sensación de nerviosismo, de agitación o de tensión. La sensación de peligro, de pánico o de catástrofe. El aumento en el ritmo cardíaco. La respiración acelerada o la hiperventilación. Sudoración, muchas veces en las manos o en los pies. Los temblores, ¿verdad? La gente como que tiene el pulso alterado, que le llaman. La sensación de debilidad o de cansancio. Problemas para concentrarse o para pensar en cosas que no sean una preocupación actual en este momento. Tener problemas del sueño, del ciclo del sueño, padecer de problemas gastrointestinales, me cae mala comida o cada vez como se me hincha el estómago o cada vez que tengo, no sé, alguna sentimiento o alguna opción muy fuerte, también puede ser que el estómago me dé gastritis o bueno, hay diferentes formas, ¿verdad? En las que las personas padecen del estómago y a veces tiene que ver más con el tema, no tanto por la comida, sino de la ansiedad. Tener dificultad para controlar preocupaciones, ¿verdad? Nosotros le llamamos a esto pensamientos intrusivos. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Al que siempre me llega y yo le doy vuelta y 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 no puedo dejar de pensar en eso. Tener la necesidad de evitar situaciones que le generan más ansiedad. Por ejemplo, las personas que tienen, ¿cómo se llama esto? Como pánico a hablar en público, ¿verdad? Entonces, una persona que le tiene pánico a hablar en público va a tratar de evitar cualquier situación que lo haga tener que estar en esa situación. Ok, con estos son al menos 12 de los síntomas o signos que la ansiedad puede presentarse. Sin embargo, aquí creo que nos falta la parte más emocional. ¿Por qué? Porque si lo vemos, la mayoría está como a sensaciones físicas que yo puedo sentir, pero emocionalmente la ansiedad tiene un factor también que desgasta mucho a la persona, que la hace sentir que no es lo suficientemente buena y empiezan también un montón de pensamientos más negativos de todo lo que ella está pensando de sí misma y muchas veces de las situaciones en las que se ve. Esta diapositiva de acá que les puse, les quise poner la diferencia porque creo que a veces el término entre ansiedad o estrés también lo tendemos a confundir. Entonces, yo quería como que viéramos, ok, la ansiedad y el estrés. ¿Cuál es el origen realmente de uno y de otro? Bueno, el origen del estrés es identificable. Por ejemplo, vamos a ver, yo puedo sentir estrés porque tal vez tengo no sé, un examen, vamos a poner ese ejemplo, ¿verdad? O un proyecto que entregar, que ahora las estaba oyendo que ustedes están en diferentes proyectos con la universidad, ¿verdad? Con cursos, o no sé qué estaba oyéndolas ahí conversar. Entonces, ese tipo de cosas, como de que yo tengo que entregar un proyecto, que yo tengo que hacer cierta actividad que me solicitaron, eso me puede generar estrés, pero es identificable, yo sé de dónde viene, cuál es la fuente, mientras que la ansiedad no necesariamente tiene un origen. Yo me puedo levantar con esa sensación como de que algo no está bien, como de que algo malo me va a pasar, pero no necesariamente lo tengo identificado o logro saber de a dónde está. Las causas del estrés son más externas, como les digo, no sé, citas, fechas específicas, un proyecto en particular, alguien que viene y me dice, necesitas mejorar esto y esto. Esas cosas como muy específicas donde yo puedo identificarlas son estrés, mientras que la ansiedad viene más desde lo interno. Por ejemplo, tengo que hacer un examen y tal vez yo he estudiado un montón, pero resulta que no termino de aterrizar. O tal vez tienen ustedes alguna actividad, qué sé yo, con las amigas o con las compañeras ahí de los grupos que los está oyendo y resulta que usted empieza, uy, voy a hacer, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, voy a llevar un pancito o qué sé yo. Y resulta que usted ese día el pan le queda según usted horrible, ¿verdad? O le queda feo. Entonces usted internamente empieza con estos pensamientos de, uy, seguro me quedó feo el pan, uy, seguro no les gustó, yo lo llevé y nadie me dijo nada. ¿Me entienden? Es como el ciclo de la ansiedad es ese, como estar siempre preocupado por algo
que tal vez para las otras personas ni siquiera fue tan importante. El tema de la emoción o la preocupación, perdón, de la emoción, el estrés me genera preocupación. Ojo, la ansiedad también, pero además de eso, la ansiedad me genera miedo, porque casi siempre el pensamiento es a futuro y en negativo. La duración del estrés es, si yo logro entregar el pan y todo el mundo me felicitó, ya se me pasó a mí el estrés. Pero si yo, al contrario, entregué el ejemplo este del pan y resulta que nadie me dijo nada, yo me quedo con eso en la cabeza y lo doy vuelta y lo doy vuelta, en que nadie me dijo nada, en que seguro todo el mundo se lo comió por compromiso, en que yo no hice bien las cosas, ¿verdad? Y empiezo a menoscabar mis propias emociones o sentimientos con esta situación. La gravedad, bueno, el estrés digamos que es menor, la ansiedad muchas veces puede ser incapacitante, entonces nada más como para que ustedes lo puedan ver. El tratamiento en el estrés, estrategias de gestión del estrés. Haga deporte, salga, camine, ¿verdad? Que en ansiedad también lo decimos, pero el detalle con la ansiedad es que aunque yo tenga ansiedad y vaya a caminar 10 kilómetros, me va a ayudar, pero no me lo va a quitar. Claro, me va a ayudar porque yo me voy a cansar, pero no necesariamente esto va a hacer que yo esté 100% mejor. Ahora, para ir entrando un poco en las diferencias también de la depresión, acuérdense que lo que estamos viendo es el manejo, pero yo para poder aprender a manejarlo, ¿verdad? O el autocuidado de estas situaciones particulares de depresión y ansiedad, primero tengo que saber cómo son, para poder decir, bueno, es una o es la otra, o son las dos, y qué voy a hacer. Entonces, por eso les estoy dando toda la explicación. La depresión y las diferencias entre la depresión y la ansiedad, vamos a verlas. ¿Qué pasa en la ansiedad? Hay irritabilidad, hay preocupación extrema, hay insomnio, dificultad para concentrarse, dificultad para respirar, la sensación de miedo o peligro, las palpitaciones, la sudoración, los mareos y las náuseas, los problemas gastrointestinales que ya hablamos, los pensamientos o los comportamientos obsesivos. Mientras que en la depresión vamos a observar que hay falta de interés o el disfrute de las actividades que normalmente hacen, problemas del sueño, problemas de apetito, porque la gente o sube mucho de peso o baja mucho de peso. La fatiga, bueno, que aquí no dice, pero es una fatiga como un poco más crónica, ¿verdad? Aunque yo duerma, siento que no descanso y eso es como un ciclo que se repite. La apatía, el sentimiento de culpa, la irritabilidad, el aislamiento, la desesperanza y la baja autoestima. Y por último, una ideación suicida, que no necesariamente están todas las depresiones. Muy importante, entre ansiedad y depresión, de las que más puntuales tal vez podemos tener, es que la depresión hay una desesperanza. Este sentimiento de desesperanza es como nada va a mejorar. Todo es todo negro, todo es horrible y yo no siento que yo sea una persona que se pueda hacer cargo de mí, ni de mi autocuidado, ni de nada, ¿verdad? Entonces, se me hace muy complejo poder salir de esto. Mientras que en la ansiedad, digamos que la persona todavía anda en muchas ocasiones como buscando este recurso de poder sentirse mejor. Bueno, ahora sí, definamos entonces qué es la depresión como tal, porque igual hablamos muchísimo del tema de depresión, pero no sabemos realmente qué implica o tenemos una idea muchas veces muy distorsionada por todo lo que hemos visto. Entonces, la depresión en sí se puede describir como el hecho de sentirse melancólico, infeliz, desesperanzado y con una visión de túnel. Cuando hablamos de visión de túnel, es esto de que mi pensamiento me ha llevado al punto de decir, tengo la opción de acabar con mi vida. ¿Verdad? Esto es la visión de túnel, como esa opción de decir, quiero acabar con mi vida. Obviamente cuando no todas las depresiones llegan a ese nivel, pero sí puede pasar que una depresión me lleve a sentirme en una zona de desesperanza unido con la ambivalencia del sentimiento a esta visión de túnel y querer llevar esto a cabo. La verdadera depresión clínica es un trastorno como un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración interfieren con la vida diaria. Entonces resulta además incapacitante porque la persona pierde como
ilusión, ¿verdad?, de levantarse todos los días o de tener un proyecto, no sé, a corto, a largo plazo, incluso con solamente tener que salir de la cama y tener que alistarme, ya implica todo un esfuerzo para poder hacerlo. Entonces, es prolongado en el tiempo. La incidencia, bueno, resulta que nosotros aquí en Costa Rica, las primeras causas de incapacidad es la depresión. Después de eso, además, en las mujeres, nosotras, ¿verdad? Como que tenemos como una parte de predisposición genética, creo, que es a ser más depresivas. Entonces, es más común la depresión en las mujeres que los hombres. O en muchas ocasiones también la parte, digamos que social, influye mucho y es que los hombres no consultan. Entonces, ¿qué más tenemos? El inicio temprano en la adolescencia. Casi siempre este sentimiento de ansiedad o de depresión de depresión inicia en la adolescencia. Y 1% de los niños sufren depresión y el 10% una depresión mayor. Y son motivos pues, de incapacidad, como les decía antes. Ok, esto que les puse acá, que quiero que revisemos, ya se los mencioné antes en las diferencias de ansiedad y depresión, pero ahora sí me gustaría que cada uno haga como este análisis de sí mismo, de si en algún momento de su vida, tal vez en este momento no, pero si de algún momento en su vida ha tenido depresión. Como, vamos a ver, esto es un criterio clínico que nosotros los psicólogos utilizamos para poder decir que una persona se encuentra en un estado depresivo mayor o no. Tiene que estar por lo menos durante 2 semanas presente. Entonces vamos a ver, un estado de ánimo depresivo, pérdida de interés o de la capacidad de sentir placer por hacer actividades, pérdida o aumento de peso, el insomnio o la hipersomnia, ¿verdad? Que eso, duermo mucho o no duermo nada, la agitación o el lentecimiento psicomotor, ¿verdad? Que es esta, como que me siento lento, como cuando uno a veces anda engripado y le dan algún medicamento y lo pone uno como lento, como que uno se siente, ¿verdad? Como que va pidiéndole permiso a un pie para mover el otro, eso. La fatiga o la pérdida de energía, el sentimiento de inutilidad o de culpa, la disminución de la capacidad de pensar o de concentrarse o de indecisión, los pensamientos recurrentes de muerte o suicidio y planes o tentativas de suicidio. Bueno, generalidades como tal, la tristeza es el sentimiento de pérdida, es transitoria y desaparece y es común que regrese, ¿verdad? Mientras que la depresión sí es mucho más marcada y dura más tiempo. Es proporcionalmente al evento sufrido, no necesariamente, a veces ni siquiera hay un evento en particular que lo haya llevado uno a una depresión. Ok, la etiología de la depresión. ¿Qué quiere decir? No existe una causa única, que era lo que les decía, ¿verdad? A veces ni siquiera hay. No se puede, o es causada más bien por varios factores o una combinación de factores, como por ejemplo, psicológicos, el estrés, la pérdida de un ser querido, alguna situación traumática que antes lo conversábamos. También puede ser bioquímico, entonces el desequilibrio de ciertos neurotransmisores, como les decía antes, la dopamina o la serotonina, un aumento o una disminución en ellas, en estos dos neurotransmisores, puede hacer que yo también me deprima. Genéticos, los antecedentes familiares. Entonces, si resulta que tal vez mi familia, o casi siempre, ¿verdad? Como eso está más relacionado al tema de las mujeres, si mi mamá ha sufrido de ansiedad, mis tías también, ¿verdad? Es muy probable que yo también en algún momento de mi vida tenga una depresión endógena, que así es como el nombre clínico que tiene, porque no tiene una causa, sino que ya por este desequilibrio de neurotransmisores, tengo como consecuencia el tema de la depresión. Bueno, hay diferentes tipos. Está la depresión grave, que es todo esto que yo les mencioné anteriormente, pero también hay otros tipos de depresiones que son mucho más leves y que a veces cuesta mucho más identificar, como es la distimia. ¿Qué es la distimia? La distimia es este sentimiento como de que me dijo un paciente, es como vivir la vida sin sal, ¿verdad? Es como vivir la vida sin sal. Sí, es que como que no me sabe a nada, ¿verdad? Yo tengo como que vivo la vida, pero
pero no tengo como esa motivación, como esas ganas de simplemente voy ahí, como no estoy triste, pero tampoco soy como la persona más feliz. Y esto se clasifica después de 2 años de haber estado en esta sensación o estos sentimientos. Bueno, la depresión grave, que es la que les he hablado, la postpartum y el trastorno bipolar, que es otra de las afectaciones a nivel de depresión que pueden determinar. Es muy común, la gente incluso dice, ¿verdad? Ay, es que ando con la depre, ¿verdad? Que es como el término más popular que se escucha. Bueno, realmente no es que las personas en ocasiones andan con la depre, simplemente hay alguna situación, ¿verdad? Y por eso tal vez están tristes y es como la forma de expresarse. Pero no necesariamente es que hay todo un cuadro depresivo, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí. Porque si uno dice, bueno, realmente 2 semanas sintiendo todos estos signos y síntomas que están aquí de las señales, ¿verdad? Clínicas, son 2 semanas en que realmente a la persona se le nota. No, muchas veces hay otra forma de depresión que se llama la depresión enmascarada, que es mucho más compleja, obviamente, de ver, y muchas veces incluso la persona no entiende qué está pasando. Eso sí podría ser, pero ahí es como muy difícil que desde afuera yo pueda decir, ah, sí, es que seguramente nada más es que están usando el término por usarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay una depresión enmascarada de fondo, yo voy a ser muy funcional, voy a poder seguir yendo a mi trabajo, voy a, ¿verdad?, a vacilar con los compañeros, voy a interactuar, todo aparenta estar bien, pero en el momento que yo estoy en este espacio otra vez de soledad, puede ser en mi hogar, en mi casa, en mi oficina, ¿verdad?, lejos de este contacto social, yo otra vez me sienta con todas estas emociones y sentimientos. Eso es una depresión enmascarada. Entonces a veces es como muy difícil realmente ver si los chiquillos, ¿verdad?, tal vez los más jóvenes, utilizan el término nada más como una forma popular de decir que están tristes o que están aburridos, o si realmente hay esto de fondo. La única forma es, bueno, visitando a un profesional en muchas ocasiones, porque incluso, no sé si les ha pasado, pero no quieren tampoco abrirse con los padres, entonces es mejor llevarlo a una sesión y que tenga una conversación con un profesional y que tal vez no pase de esa primera sesión, o tal vez sí se encuentre que hay algo más de fondo, pero que la persona no tiene esa capacidad. Podría ser. Ahora, en el término de los trabajos, los compañeros cuando trabajan con maquinaria pesada, ¿verdad? O que trabajan como en situaciones de riesgo, sí es muy importante notar este tema de la concentración, porque con la ansiedad, sí es como que la persona anda más acelerada. Mm, sí, en ocasiones, pero no necesariamente. Hay personas que son como muy enérgicas, ¿verdad? Y que como que siempre necesitan estar haciendo algo y uno las ve y son ese tipo de personas que mueve la pierna, tiene un tic, mueve la mano, anda golpeando cosas, ¿verdad? Es como que yo necesito estar siempre canalizando como esta energía de alguna forma. Eso podría ser tal vez lo que usted entiende, ¿verdad? O ha visto como de ansiedad, que sí, por supuesto es un signo, pero cuando mi ansiedad ya pasa esos niveles y mi ansiedad me juega esta pasada de darle vuelta a las cosas y le doy vuelta y otra vez me vuelvo a preocupar porque no sé, tal vez tienen problemas de pareja, vamos a ponerlo, ¿verdad? O problemas económicos y entonces yo le doy vuelta y uy, y no he pagado el carro y no he pagado la casa y no he pagado la luz y no he pagado esto y ya es la quincena y no me va a alcanzar la plata y otra vez vuelvo, ¿verdad? Y no me va a alcanzar la plata para pagar la casa y no me alcanza para esto y no me alcanza para lo otro, ¿verdad? Ahí hay un nivel de desconcentración tan importante que está poniendo en riesgo no solo su vida, sino tal vez incluso la de los compañeros. Entonces, ¿qué tan recomendable sería? Bueno, si en la empresa en la que trabajan no hay un profesional de psicología al que puedan acudir, pues igual, hacer aunque sea la consulta. Yo sé que a veces con nuestro sistema de salud es bastante difícil porque está saturado, pero por lo menos si no hacer el intento, ¿verdad? Si se cuenta con las condiciones y si pudiera, pues ir a un psicólogo privado, pues también es una buena opción. Pero sí es importante ver entonces la depresión como aquella persona que pierde ese sentido, ¿verdad? De vida, de cansado, agotado, no hay nada que lo motive, ¿verdad? Usted ve a la persona realmente agotada, mientras que en la ansiedad la persona muchas veces no se ve agotada a este nivel como el entecimiento, sino que más bien se ve como saturada de muchas cosas, como muy cargada, como muy estresado, que es a veces lo que llaman o lo que identifican como ansiedad. Es como ese estrés
que las personas lo cargan todo el día y siempre andan como dándole vuelta a lo mismo, dándole vuelta a lo mismo. La ansiedad yo la identifico así. Ansiedad, futuro. Depresión, pasado. ¿Verdad? Y no solo yo lo identifico así, muchos de los textos de nosotros como psicólogos hablan de esas dos cosas, ¿verdad? Como que la ansiedad siempre va a ser yo en pensamiento futuro y en negativo, y depresión siempre pensamiento en negativo y en pasado. Y además me incluyo yo, ¿verdad? Con este sentimiento de que yo no soy lo suficientemente bueno. En los niños, eh, los niños son un tema difícil, porque muchas veces los papás dicen, es que yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué tiene este comportamiento? ¿Por qué es ansioso si todo está bien? Bueno, a veces eso todo está bien para nosotros como adultos, no es lo que el niño está percibiendo. Puede ser por una situación familiar, puede ser porque el niño por personalidad, que eso tal vez no lo hemos visto, pero todos somos diferentes. Entonces, hay hijos que aunque a pesar de, vamos a ver, puede que ustedes tengan, no sé, 4 hijos, 3 hijos, ¿verdad? Todos son diferentes, no todos se comportan de la misma forma. ¿Por qué? Porque al final cada uno somos diferentes, somos individuales, tenemos formas de actuar diferentes, resolvemos nuestras propias cosas de forma diferente. Entonces, es importante como darnos cuenta de, bueno, ¿hay alguna situación que realmente le pueda estar afectando? Podría ser, no sé, estrés en la casa. Muchas veces nosotros como adultos tenemos conversaciones al frente de ellos sin percatarnos que ellos están como una esponja, ¿verdad? Absorbiendo todo, escuchando todo, y si nosotros siempre pasamos que, qué sé yo, que pendientes, que tenemos que pagar la luz, que tenemos que pagar el agua, que no tenemos plata, que me creció el trabajo, que me bajó el nivel de trabajo, eso hace que ellos también se preocupen y tal vez nosotros ni siquiera lo estamos viendo. Que se ponga agresivo, bueno, hay que enseñarle a manejar mejor su gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque los niños todo lo aprenden. Entonces, ahí mi pregunta, y tal vez va para todos, ¿verdad? Los que tengan contacto con niños, es, bueno, ¿cómo les enseñan ustedes a los más chiquitillos a manejar su propia ansiedad o su propio enojo o sus propias emociones que tal vez no son tan satisfactorias, ¿verdad? Como la frustración, el rechazo, la incertidumbre. ¿Cómo manejan ustedes esas propias emociones y cómo hacen que sus hijos aprendan a gestionarlas y a llevarlas también? Bueno, muchas veces nosotros como adultos no hemos hecho como este insight, ¿verdad? Como esta introspección de poder verme a mí mismo y no sé, que tal vez sea yo el que le esté enseñando, ¿verdad? Y que sea el reflejo de lo que yo de alguna forma también hago. Tal vez, ¿verdad? Porque me ha pasado en otras situaciones donde hemos estado tal vez dando charlas, que las mamás me dicen como, bueno, Pame, pero es que yo a él no le grito, ni no, yo no le pego, yo no nada. Ajá, ¿y cómo se comporta usted ante de las otras personas? Ah, no, yo sí le tengo que decir que, ¿verdad? Y entonces ya ahí se ve que hay un manejo de la comunicación con otras personas de forma agresiva. Entonces podría ser muchas las situaciones por cual un niño es ansioso. Habría como que revisar el caso en particular. Se pueden tener episodios de ansiedad y depresión, ya sea de forma intermitente o alternada, o incluso de forma simultánea. Sí, eso es algo que puede pasar, es muy común que pase en realidad. Tener episodios de ansiedad y depresión al mismo tiempo, sí, es común, está completamente, ¿cómo se llama esto? Identificado, y puedes tener las dos en el mismo momento. Se puede considerar la depresión como una situación crónica que tenga un periodo de duración de 2 años y medio sin observar una mejoría. Sí, la depresión, bueno, el tiempo mínimo para que nosotros podamos decir es una depresión mayor son 2 semanas. Sin embargo, el tiempo que requiere salir de una depresión es muy particular. Cada persona resuelve la depresión de forma diferente. Muchas personas los pueden resolver tal vez en 6 meses o en 3 meses, o hay personas que pueden llevar años luchando con una depresión para poder salir, para estar mejor. Y no es que el todo no se logre, hay una mejoría, pero tal vez no es una mejoría como la persona quisiera, ¿verdad? Es una mejoría mucho más leve. Tal vez ya no le cuesta tanto salir a trabajar, pero todavía no disfruta de las cosas como lo hacía antes. Entonces es muy particular. Vamos a ver, no necesariamente porque uno tenga depresión
se convierte en una persona que no sale de la cama, ¿verdad? Yo puedo salir de la cama y puedo hacer lo que se supone que tengo que hacer, qué sé yo, seguir cocinando, seguir atendiendo a mis hijos, seguir con mis cursos, seguir con la vida, ¿verdad? Pero no necesariamente eso hace que yo esté feliz o que tenga la emoción por vivir. Entonces, mi recomendación es busque ayuda profesional, porque realmente tener una vida con depresión es muy difícil. En muchas ocasiones yo con mis pacientes lo que trabajo es como que a veces necesitamos la parte de farmacología, ¿verdad? Yo sé que muchas personas no están de acuerdo, le tienen todavía mucho temor por el estigma que hay, pero en ocasiones es necesario. Y si yo llevo el tratamiento psicológico y además tomo la medicación y además hago un esfuerzo adicional, logro, ¿verdad? Como tener este espacio para poder reencontrarme y poder salir de la depresión. Pero como les digo, cada persona es muy particular. Ok, ahora sí, lo más importante de todo esto. Después de que ya tenemos más claros los conceptos, vamos a poder ver el manejo de la ansiedad y de la depresión desde el autocuidado. ¿Cómo hago yo para poder manejar estos sentimientos, estas emociones, todo lo que implica la ansiedad y la depresión? Bueno, el tema está del autocuidado. ¿Qué pasa con el autocuidado? Bueno, dice que lo que ayuda a brindar factores internos y externos para adquirir, desarrollar y perfeccionar las habilidades que se requieren. Esto es en sí el autocuidado, dice, para saber identificar y saber y satisfacer, las necesidades de aprendizaje de autocuidado, cada persona lo hará desde sus creencias, desde sus hábitos y sus prácticas culturalmente aceptadas, desde la convivencia en un grupo que se desarrolla como individuo. Vean qué importante esto, porque cierto o no, nosotros, ¿verdad? Que somos aquí con nuestras propias creencias, ¿verdad? Culturalmente aceptado, ¿qué es lo que la gente dice? Algunas personas, no todas, pero voy a ir a la playa, o voy a ir al bosque, o voy a ir a caminar, o voy a ir a hacer un picnic, ¿verdad? Ahí a la orilla de la calle. ¿Verdad? Esas son como las cosas culturalmente que nosotros hacemos muchas ocasiones como forma de autocuidado. ¿Verdad? En la vida siempre van a haber situaciones que nos van a desequilibrar y por eso es importantísimo el tema del autocuidado. Si yo sé que anteriormente yo he venido con situaciones emocionales que tal vez me han sobrepasado, bueno, es importante revisar estas esferas que estamos viendo justamente. ¿Qué cosas he hecho yo para poder entender que yo necesito cuidarme a mí misma? Y cuidarme, ya les digo, no es solo la parte física. Cuidarme es tener este acompañamiento conmigo y poder decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? ¿Por qué me estoy sintiendo en este momento así? ¿Cuánto tiempo llevo sintiéndome en esta y esta forma? Porque eso es parte del autocuidado. Lo que yo les decía a un inicio, nadie, absolutamente nadie nos va a cuidar si no es cada uno. Tal vez aquí la mayoría creo que son señoras, ¿verdad? Creo que nosotras culturalmente y socialmente se nos ha educado para que estemos pendientes de los otros. Entonces, eso tiene un impacto también en nuestra salud, porque al final estamos siempre pendientes de los otros y no pendientes de nosotras mismas. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Y eso, la única forma de cambiarlo es cada una haciendo ese trabajo personal. Ok. Aquí les puse las diferentes formas de autocuidado que tenemos. Y les puse como algunas cosas que uno puede hacer. Por eso les decía yo lo del tema del tiempo, que no necesariamente es que yo necesito, ¿verdad?, trasladarme un montón o invertir un montón de tiempo para cuidarme a mí misma o a mí mismo. Vamos a ver, estar conectado con las emociones, reconocerlas, identificarlas. Esa es la parte emocional. Ese es el autocuidado que yo puedo hacer. Es muy curioso, pero en la consulta es muy evidente que a las personas les cuesta muchísimo reconocer sus propias emociones o hablar desde un lenguaje emocional. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están? Todo el mundo dice, bien. Yo sé que no es que uno va a andar contando los problemas de uno a todo el mundo, ¿verdad? Pero realmente, ¿a cuántas personas que les preguntan a cada uno de ustedes, ustedes les responden ese bien de forma sincera? O sea,
no, vieras que tal vez me pasó X situación, no, vieran que es que estaba enfermo, vieras que es que me siento así o así. No, ¿verdad? Creo que tal vez sean muy pocas, no sé, pero lo que normalmente uno ve es eso, ¿verdad? Como, ¿cómo estás? Ah, no, todo bien, pura vida, ¿verdad? Y nosotros resolvemos todo con el pura vida, pero no necesariamente real. Aquí nos dice una compañera que realmente casi nunca se contesta, que esa es la realidad, cierto. Entonces, vean cómo el lenguaje emocional de nosotros es así de reducido. Yo muchas veces tengo que empezar con las personas adultas cuando trabajamos a hacer este lenguaje emocional. Entonces, trabajamos, ¿y cómo te sentís? Ah, no, viera que bien, porque tal y tal cosa. No, no, no. O sea, la emoción, ¿cuál es la emoción que hay detrás de una situación? Y veámoslo así, tal vez para incluso que lo podamos como tener más identificado. Si yo estoy deprimido, ¿cómo dice uno? Me siento mal, ¿verdad? Ok, hagamos un lenguaje de ese mal. Tratemos de identificar realmente las emociones que uno tiene cuando uno está con un episodio tal vez ahí medio depresivo por alguna situación que le haya pasado. Puede ser una pérdida o por algún duelo que uno esté viviendo, no sé. Vamos a ver, realmente, ¿cómo se siente uno? Enojado, frustrado, solo, abandonado, triste, eh, rechazado tal vez, y decepcionado, desmotivado. Solo ahí yo llevo 10 emociones mencionadas, pero la gente no logra muchas veces ni siquiera poder decir 3 emociones particulares que esté sintiendo. Por eso es tan importante que en el autocuidado emocional yo logre conectar, identificar y saber qué es lo que yo siento, desde dónde lo siento y por qué me siento así. Desde la ansiedad, cuando yo digo, ok, ¿cómo estás de la ansiedad? Ah, no, doc, viera qué mal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, no. Mira, ya tal vez los pacientes que tienen un poco más de tiempo, entonces logran identificar y le dicen a uno, no, es que viera que me frustra mucho porque yo hago el esfuerzo, pero es que cada vez que lo hago me desmotivo, me doy cuenta que no lo, ¿verdad? Y entonces ya uno ve donde este lenguaje emocional va siendo cada vez más consciente, lo voy integrando, voy identificando cómo me siento y esto me ayuda a resolver mejor toda mi parte de cuidado emocional. Aquí una de las actividades que podemos hacer, mantenga un diario, así, mantener un diario, ser totalmente honesto acerca de los sentimientos y las emociones que usted está teniendo. Y eso les va a ayudar también a poder empezar a decir, ah, mira, desde hace tanto tiempo me siento así. Mira, desde hace tanto ya no he vuelto a sentir esta emoción que antes sentía, ¿verdad? Entonces yo logro poder ponerlo en un papel y poder identificar de mejor forma. Reflexionar y reconocer lo que realmente no está funcionando. Muchísimas veces nosotros nos esforzamos tal vez en una relación o nos esforzamos por hacer lo mejor por los hijos o nos esforzamos en tal cosa y no tenemos ese reconocimiento de vuelta y eso también crea muchas veces ese sentimiento de vacío o de que yo no soy lo suficiente o de que no soy lo mejor o que no estoy dando lo mejor de mí. Bueno, entonces cuestionemos realmente qué es lo que estamos haciendo, porque probablemente si yo tengo como consecuencia todas estas emociones negativas, algo no está funcionando de la manera que debería ser. Consultar a un terapeuta, yo sé que, como les decía, yo sé que nuestro sistema de salud está un poco saturado, pero bueno, si ese es el recurso que hay, traten, en algún momento llegará el día de la cita, en algún momento podrán ir a consultar y eso es importante y necesario. Aquí me hacen la salvedad del tema de los varones y eso es súper importante. Justamente cuando yo estaba pensando en esto, estaba pensando en mis pacientes, muchos varones, porque a los hombres les cuesta muchísimo más incluso decirlo y aceptarlo, ¿verdad? Porque a veces sí lo logran identificar, a veces sí me dicen como, pa, me vieras que sí, me he sentido triste, me he sentido solo, desmotivado, ¿verdad? Pero se lo dicen a uno como si estuvieran haciendo la lista del súper, ¿verdad? O sea, no hay realmente una conexión emocional de lo que está pasando a nivel interno. Entonces, sí es muy importante. Culturalmente, los hombres y las que tienen hijos varones, ¿verdad? Que son más jovencitas que andan por aquí, perdón, eso es algo muy importante que hay que trabajar, ¿verdad? Como ayudarles a los hombres a gestionar esta parte emocional o incluso a los hombres que están en la charla,
que se den ese permiso de expresar un poco más las emociones. Es más, no es como que ustedes tengan que sentarse a llorar, porque tampoco esa era la idea, pero bueno, si necesita hacerlo, hágalo con toda confianza, y si no, por lo menos trate de usar ese lenguaje que le llegue a usted a identificar qué es la emoción que tiene, porque ya les digo, a mí me hacen como la lista del súper, no, viera que es que yo me siento así, 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 ¿verdad? Pero muy difícil a veces, incluso por el discurso, por la situación que están pasando, ni siquiera en terapia se dan ese permiso de desequilibrarse emocionalmente porque les da pánico, porque nunca lo hacen. Y la mayoría del tiempo, ¿cómo manejan o resuelven los hombres su parte emocional? Con enojo. Porque socialmente es más aceptado que los hombres se enojen. Socialmente es más aceptado que nosotros como mujeres lloremos, ¿verdad? Entonces, si el hombre se enoja, es porque es un enojón, es un cuñón, es un montón de cosas. Pero perdemos la percepción de que cuál otra emoción se le permite al hombre, por supuesto, ¿verdad? Si yo no me cuido, si yo no logro identificar cuáles son mis emociones, nadie más lo va a hacer por ninguno de nosotros. Cada uno tiene que hacer ese trabajo propio. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, tomarnos el tiempo para conversar con un amigo, para los que trabajan también, tal vez en ambientes como muy varoniles, o que trabajan con estos ambientes como muy, ¿cómo se llama? Como de mucha presión, de mucho estrés. Es importante que tengan como estos espacios de esparcimiento, ojalá fuera del área de trabajo. Pero bueno, digamos que dentro del estado emocional o el autocuidado emocional que yo tengo que hacer, para mí mismo es esto. Y para mí mismo. Aceptar las emociones sin juzgarlas. Vean, eso es un trabajo que cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos tener emociones sin juzgarla. Es que si yo me enojo soy malo. Es que si yo lloro entonces soy débil. Es que si yo le digo o reclamo tal cosa entonces ya yo soy una peleona, ¿verdad? Como que nos cuesta montones. Cualquier emoción que nosotros tenemos, como que siempre le andamos buscando el juicio si no es la emoción de alegría. Pero a veces todas tienen un juicio, tienen un porqué y no sabemos muchas veces cómo resolverlo. Meditar. Meditar es una de las actividades, vean, que yo sinceramente les digo, si ustedes pueden en algún momento tener esa opción de meditar, pues es de las cosas más bonitas, es de las cosas que uno realmente aprovecha y puede sacarle muchísimo el jugo, nos ayuda a controlarnos, a identificar emociones, a bajar los niveles de ansiedad y de estrés, realmente es un estilo de vida. Bueno, reír viendo películas, permitirse llorar, hacer actividades, ¿verdad? Como expresar sentimientos, bailar, pintar, tantas cosas que ahora estaba viendo que de por sí ya algunos hacen. Entonces, el autocuidado físico. ¿Qué podemos hacer? Actividades físicas, sí, por supuesto. Pero, ¿qué más además de esto? Podemos cocinar, sacar el tiempo para preparar nuestra propia comida, algo rico, algo que cada una quiera, o cada uno también quiera, qué cosas puede hacerse por sí mismo, y tal vez uno no es muy carga en la cocina, pero tal vez aunque sea pelarse un mango, ¿verdad? O decir, uy, voy a irme a comprar algo rico de lo que estoy antojado, de lo que yo quisiera. Ir a la cama un poco más temprano y entonces uno se da el chance de que no voy a lavar los platos o no voy a pasear el perro, yo no sé, ¿verdad? Y me acuesto más temprano. Prepararse desde la noche anterior para que pueda descansar más rato, hacer ejercicios con diferentes posturas, bueno, el yoga que dicen que es muy bueno, ¿verdad? Para la parte de elasticidad y todo esto de los adultos, aprender un deporte nuevo o una clase nueva. ¿Quién ha querido aprender tal vez algo que todavía no se ha dado la oportunidad de hacerlo? Por ejemplo, yo pienso y yo digo, uy, no, yo quiero aprender a jugar ajedrez y todavía pues no lo he hecho, en algún momento lo voy a hacer, pero yo por lo menos lo tengo ahí, ¿verdad? Lo pienso. Tal vez no es una actividad muy física, pero bueno, igual yo quisiera hacerlo. Pasear a la mascota. Desde el autocuidado intelectual, bueno, ¿qué más que nosotros ejercitar nuestra mente? Como adultos, todos sabemos que lo único que tenemos es que vamos, ¿verdad? Cada vez perdiendo vitalidad. Entonces, dentro de esas cosas, sí tenemos que, a pesar de que la tecnología yo sé que nos facilita muchas cosas, tenemos que procurar
ser muy constantes en ejercitar nuestra mente. Entonces, leamos un libro, hagamos rompecabezas, hagamos crucigramas, cambiemos la rutina. Si tal vez siempre vamos, no sé, al trabajo por el mismo lugar, cambiemos un día que vayamos con tiempo el lugar por donde vamos, aprendamos algo nuevo que hacer en la computadora. No sé, tal vez no sabemos usar Excel y queremos, o ya sabemos usar Excel, pero todavía nos cuesta un poquito más. Bueno, entonces intentamos, ¿verdad? Hagamos esas cosas a nivel intelectual que nos ayuden a salirnos de esa zona de confort en la que muchas veces de ahí uno ya se quedó ahí y no se da cuenta. Entonces es importante que hagamos ese esfuerzo. Y yo creo que a todos nos pasa en algún momento, y más con el tema de la tecnología, aunque yo sé que muchos son muy cargas, porque ahí van haciendo el esfuerzo, y a mí me ha tocado trabajar con adultos mayores que yo digo, qué bárbaros, ¿verdad? Incluso a veces hasta mucho mejor que unos más jóvenes. Entonces, la edad no es el límite. Ok, en el tema espiritual, el autocuidado espiritual son los valores de cada uno, de sí mismos. ¿Con quién? Con el interior de lo que uno crea y con uno. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, podrían hacer muchas cosas, como que mantener una práctica diaria, que antes les decía también, ¿verdad? En la parte emocional, es la meditación y la atención plena. ¿Por qué tal vez ha sido como el boom, ¿verdad? De toda esta parte de la meditación, del mindfulness. Bueno, resulta que cuando uno trabaja ansiedad y depresión, la persona no puede callar la mente. Esa es una de las señales que muchas veces los pacientes refieren. Es que yo no puedo dejar de pensar, es que yo no puedo callar mi mente, es que yo estoy en mil cosas y me acuesto y no termino de dejar de pensar. Entonces no puedo hacer meditación porque no lo logro. Bueno, resulta que si yo practico diariamente por lo menos 5 minutos, ni siquiera una hora, no, 5 minutos de quedarme en pausa, en silencio, solamente conectándome con mi respiración, viendo a ver cómo me siento, si tengo calor, si tengo frío, qué está pasando en mí, yo puedo conectarme conmigo y yo puedo trabajar mi parte espiritual. Si necesito entonces asistir a un servicio religioso o algo más, no sé, de colaboración incluso con nosotros, bueno, entonces también lo hago, trato de dar como este aporte extra o trato de visitar más la iglesia, ¿verdad? Si me llena ir a la iglesia, bueno, genial. Ah, no, es que resulta que a mí eso no me llena ir a caminar, bueno, entonces vaya, camine descalzo para que sientan la tierra, el zacate, el aire, todo lo que nosotros tenemos y lo que la vida nos da. Eso es trabajar en la parte espiritual. Agradecer, esta es una de las mejores cosas que cada uno podría hacer. O muchas veces cuando yo les mando a algunos de mis pacientes, cuando están con depresión, les envío a hacer un diario de todo lo que les sale mal. Porque los pacientes muchas veces eso es lo que dicen, no, es que a mí todo me sale mal. Bueno, pero ¿qué realmente es todo te sale mal? Entonces van y hacen la lista, ¿verdad? Y después llegan a la consulta y es, no, viera que no, fue que, no sé, fue que la computadora se me apagó, fue que se me fue el internet, fue que tal cosa, pero no fue que todo me salió mal. De todo el día, tal vez me salieron mal unas cosas, porque están fuera incluso de nuestro control, pero no necesariamente es que entonces todo nos sale mal. Y ahí les ayuda a hacer un cambio mucho más significativo en la depresión o en la ansiedad, porque empiezan a ver que realmente no es que todo salga mal, es que yo pienso que todo me sale mal. Entonces, si a esto yo lo cambio, además lo logro ver y le agradezco a la vida entonces porque salió el sol, porque me puedo despertar, porque tengo un plato de comida o por lo que sea que yo quiera agradecer, voy a empezar a tener un sentimiento de gratitud mucho más grande de cuando simplemente doy todo por sentado. Decir afirmaciones que fundamenten el sentido, ¿verdad?, de sí mismo y del propósito de vida. Hacer un viaje con el único propósito tal vez de tomar fotografías de algún lugar. Ok. Y aquí yo creo que ya este es el último, si no me equivoco. Ajá. Tenemos autocuidado social, que antes se los mencioné un poco. El autocuidado social, bueno, es la conexión justamente, que era lo que me estaban diciendo, ¿verdad? Que están procurando en la UNED tener estos encuentros presenciales en los cursos con los adultos mayores.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, sí, si ustedes ya tienen la oportunidad, si ya están vacunados, si toman todas las medidas, vayan al curso, intégrense con otras personas. Tenemos que volver a tratar de retomar nuestra vida pues con otras formas de cuidado y aseo mucho más estrictas, pero lo podemos hacer. Entonces es importante que vayamos a comer con unas amigas, con la familia, con los amigos, que después del trabajo, ¿verdad? Muchos a veces se van ahí a darse una vueltilla, entonces que vayan a darse esa vueltilla, que escriban, ¿verdad? Si extrañan a alguien, mira, hace mucho tiempo no nos vemos por la pandemia, por lo que sea, por las placas, no importa, escribamos a esa persona, dejar de socializar. No es una buena opción, más bien es todo lo contrario. Tenemos que conversar, tenemos que integrarnos, tenemos que escribir y tenemos que ir haciendo otra vez de nuestra vida aquel sentido de poder compartir con otros. Entonces, vean que de las esferas, que eran 5 las que les dije en un inicio, ¿verdad? Era la parte social, emocional, espiritual, intelectual y se me olvidó la otra. Ay, no me acuerdo. Ay, física, perdón, ya me acordé. Ok, esas son las que tenemos que trabajar. Si yo trabajo cada una de esas áreas, voy a poder estar y sentirme mejor por mí mismo, para poder empezar a identificar qué es lo que yo tengo que hacer con mi manejo de la emoción o de la ansiedad o de la depresión. ¿Por qué nos cuesta tanto todo este tema del autocuidado? ¿Cuáles son las dificultades? Creemos que somos y estamos solos para otros, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo que yo soy nada más lo obligado a llevar la comida a la casa y que solo yo tengo que trabajar, ¿verdad? En el caso a veces de los hombres, que son mucho de la presión que tienen ellos a nivel cultural, ¿verdad? Que se cree casi que es el hombre que siempre tiene que estar bien y él es el que no puede demostrar sentimientos ni emociones. Entonces, ¿qué me genera esto? Que si yo digo que quiero ir a, no sé, a jugar bola, o que si me quiero meter al gimnasio, o que si quiero hacer alguna actividad, entonces soy un egoísta porque quiero ir a tener tiempo, ¿verdad?, de poder hacer eso, o porque voy a ir a gastar dinero que tal vez se necesita en la casa. Bueno, todas esas cosas hay que cuestionárselas. ¿Qué es o por qué motivo se está haciendo? Las mujeres, entonces, también muchas veces es, no sé, irse a pintar las uñas, por ejemplo. Yo lo digo porque a mí me gusta, no estoy diciendo que tenga que ser eso, ¿verdad? Bueno, resulta que si yo lo hago y es algo que a mí me gusta y yo me puedo dar, digamos, que el lujo de hacerlo, pues entonces lo hago. Pero si yo creo que no, que yo no merezco ni siquiera eso, entonces estamos hablando de que tenemos mucho que trabajar con nosotros mismos para poder saber que eso es algo que lo podemos hacer y que está bien hacerlo. Somos responsables de la vida y el bienestar de los demás. Entonces, Daisy, yo no puedo moverme, yo no puedo salir, yo no puedo hacer nada porque siempre tengo que estar para los otros, o porque entonces en el trabajo soy indispensable y si yo llego tarde, no, jamás y nunca, o yo no puedo faltar, yo no me puedo enfermar y yo tengo que estar 24/7 ahí. ¿Qué otra cosa? El sentimiento de culpa por no atender o resolver todo. Tenemos que estar disponibles en el celular, ¿verdad? Ahora, o en el correo electrónico, y no puedo decir nunca que no, siempre tengo que estar ahí. La autoexigencia hacia sí mismos y la falta de conciencia de las necesidades propias. Entonces, si yo quiero ver todo esto, es necesario que yo pueda decir, bueno, ¿cuáles son mis necesidades? Con todo lo que hemos visto hasta ahora, ustedes pueden ya hacerse como un cierre o una idea de qué son las necesidades que ustedes podrían empezar a trabajar. ¿Cuáles son esas esferas que yo necesito? Y ya para cerrar, vamos a ver, está la caída de la depresión, ¿verdad? Aquí dice, bueno, caí en depresión, ¿qué vamos a hacer? La acepto, busco ayuda y me esfuerzo. Realmente salir de la depresión y de la ansiedad es un trabajo duro. No es algo que yo pueda resolver solo o sola. Si ya yo estoy en un episodio como tal, es difícil que cada uno pueda salir solo. No digo que no pase, hay personas que lo hacen, pero si tienen el acceso, es mejor que busquen ayuda. Esto era lo que les quería enseñar. Estos cuadritos, vean que lo que les puse fue, algunos de los beneficios de los autocuidados son los siguientes.
Mejora los límites, mejora la autoestima, hay mayor autoconocimiento y esto nos ayuda a dar más. ¿De qué? De nosotros mismos. Cuando yo mejoro los límites, aprendo a decir que no a las cosas que no son importantes. Porque entonces muchísimas veces lo que pasa es que yo no tengo esta capacidad de darme mis propias necesidades porque siempre estoy dándole prioridad a los otros. Se priorizan metas. Hay un mayor enfoque y concentración de lo que uno hace. Entonces, esto es importante. Si yo mejoro los límites, yo puedo tener una mayor capacidad y una mayor autonomía. Si yo mejoro mi autoestima, satisfago mis propias necesidades. Entonces, ahí sí voy a poder decir, bueno, necesito tiempo para mí. El tiempo para mí puede ser lo que sea que yo necesite hacer. Salir a caminar, comer mejor, ir a abrazar un árbol, ¿verdad? Lo que yo les dije de la parte espiritual. ¿Cuál de esas yo quiero trabajar o cuál necesito trabajar por mí? Mayor autoconocimiento, perdón, se piensa en lo que se disfruta y en lo que se necesita. Entonces ya yo puedo decir, bueno, es que entonces yo me sentía muy triste. ¿Qué era lo que yo iba a hacer cuando yo me sentía triste? ¿Qué me hace sentir mejor? Mira, me hacía sentir mejor esto y esto y esto, y voy entonces a ponerlo en práctica. Buscar las pasiones que lo movilizan. Muchas veces la gente dice, ¿verdad? Mira, yo pintaba, yo a los cursos de la UNED, pero no volví. No sé por qué, porque de la época más bonita que yo recuerdo era eso, ¿verdad? Pero se deja de hacer. Y dar más, si yo me siento mejor, si yo estoy mejor, yo puedo dar más de mí a las otras personas. Y no es como que lo tenga que dar, es que yo elijo darlo. Y esto es diferente. Y aquí para cerrar, lo que les puse para que cada uno haga su propio análisis es esto. Tenemos círculos de control. Lo que está dentro es lo que yo puedo controlar. Lo que está fuera de mi control. Dentro de mis propias esferas de autocuidado, ¿yo qué puedo controlar? Y aquí les puse como para que cada uno, ¿verdad? Si le nace hacer la actividad, lo puede hacer. Configurar sus propias rutinas. Entonces, ok, si dentro de lo que está en el círculo es lo que yo podía controlar, ¿qué puedo controlar? Puedo controlar que me puedo levantar más temprano, 1 hora más temprano para irme caminando, puedo controlar que puedo comer mejor, puedo controlar que necesito contactar a un amigo, puedo controlar, ¿verdad? Y ahí me doy cuenta de todas las cosas que yo podría hacer por mí misma y que necesito empezar a resolver y a hacer y a tratar de una mejor manera. Agradecer a todos los participantes que se unieran a esta charla. Espero que les haya gustado y que les sea de provecho, ¿verdad? Que la aprovechen y que la pongan en práctica. Entonces, muchas gracias a todos y buenas tardes.